Ok, chicos, continuamos entonces en la parte 2 de esta clase introductoria al módulo de pasturas y forrajeras. ¿Ok? Bueno, en la parte anterior nos quedamos en esta imagen, que era un pajonal magallánico, al igual que pudieron observar en la fotografía del pajonal de precordillerano de la región de Tarapacá, o de la zona norte, podemos ver que en este pajonal también encontramos esta ciperácea, ¿ya? Son pastos muy resistentes, tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas, y son un buen recurso forrajero, aunque no permitiría la producción o mantener una producción de bovinos de leche, por ejemplo, que son los más demandantes y los que requieren de los forrajes de mayor calidad. Por esa razón, en la zona magallánica del país se concentra la producción de carne ovina, ¿ya? El famoso cordero magallánico. Bueno, algo vimos y algo estuvimos nombrando en las diapositivas anteriores y tiene que ver con la alimentación animal, cómo suministramos el forraje a nuestros animales. Y lo mencionamos que existen dos grandes sistemas, ¿verdad? Uno es el pastoreo, que es llevar a los animales a alimentarse a la pradera. Como les mencionaba, es la forma más económica de alimentación porque básicamente nos ahorramos mano de obra en cortar y transportar el forraje hacia los animales, ¿verdad? También ahorramos en uso de maquinaria, combustible, energía. Por lo tanto, es la forma más económica. Los animales en pastoreo permanecen generalmente un par de días en un potrero y luego se van rotando a distintas áreas de la pradera para permitir la recuperación del sector en el cual se consumieron, ¿ya? Y por otro lado tenemos los sistemas de feedlot, que son los animales que están en confinamiento y todo el alimento se les entrega en los corrales. Mencionábamos también en la parte anterior de la clase que estos sistemas de feedlot se concentraban en la zona central del país debido a que la falta de suelo para la producción de praderas para el cultivo de forraje y también porque habían algunas ventajas logísticas que era como por ejemplo la existencia en la zona central de los principales puertos del país y también de pasos fronterizos muy importantes que permiten traer directamente grano y distintos tipos de cereales hacia esa zona sin mayores complicaciones, ya que la gran mayoría de los granos, cereales y también algunos otros eh, alimentos de origen, digamos, para la producción animal, vienen desde el extranjero, se importan hacia el país, ¿ya? Pese a esto, la verdad que cada sistema productivo, dependiendo de la superficie disponible, del agua disponible que tengan, se va adaptando y podemos encontrar incluso sistemas mixtos donde durante la temporada de escasez de alimento los animales son ubicados en corrales y son alimentados directamente, mientras que en la época donde la pradera tiene mayores recursos, los animales son llevados a pastoreo directo. O incluso si empieza a escasear el alimento en la pradera, son alimentados directamente en la pradera con algún tipo de forraje suplementario. ¿Ok? Por otra parte, también el alimento se puede entregar en forma de, no solo dependiendo de si el animal está en confinamiento o en la pradera, sino que también del tipo de alimento que se les entrega. Una forma de entregar forraje es el soiling, que el forraje, la verdad, que esta metodología, disculpen, de alimentación consiste en la entrega de forraje fresco recién cortado a los animales. Generalmente este tipo de forraje es mucho más aceptado por el animal lo consume de mucho mejor gana, tiene mejor paliatibilidad, ¿ya? Básicamente es más sabroso para el animal que algunos otros tipos de alimentos, como los alimentos secos o conservados, ¿ya? Vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué estamos hablando en más detalle. Pero básicamente el soybean justamente se cosecha el forraje en la pradera o en la zona de cultivo y se les lleva fresco al animal para que el animal lo consuma. ¿Ok? Y también tenemos la posibilidad de entregar pellet o alimentos compactados. La verdad que estos alimentos facilitan mucho la entrega de vitaminas o algunos minerales que pudieran ser necesarios dentro de la dieta del animal, ya que durante el proceso de elaboración es muy fácil incorporar
en estos alimentos, como les decía, vitaminas o minerales. Básicamente los pellets son forraje compactado que tiene un elevado nivel de deshidratación, tiene un bajo contenido de agua y eso facilita mucho su almacenamiento. ¿Cuál es el problema del pellet? Es que en términos generales es bastante costoso. ¿Ok? Entonces actúa siempre como un alimento, como un suplemento, no como el alimento principal dentro de la dieta de los animales. ¿Ya? Y por otra parte tenemos dos grandes formas de conservación del forraje. Yo les mencionaba que en términos generales, durante la época de invierno, la producción de la pradera disminuye debido a la falta de temperaturas, a las bajas temperaturas. Y en la zona central del Chile, no solo durante el invierno disminuye la producción, sino que también durante el verano, debido a que las altas temperaturas y la falta de agua hacen que el forraje crezca más lentamente. Mientras que en la zona sur es justamente en los meses de primavera y verano donde tenemos el mayor crecimiento y abundancia de la pradera. ¿Ya? La idea de los sistemas de conservación de forraje es justamente aprovechar el exceso de forraje que hay durante las temporadas de abundancia, dependiendo del lugar. Primavera, verano en la zona sur y principalmente primavera en la zona central del país. ¿Ok? Entonces aprovechamos de cosechar ese forraje extra y conservarlo para la época de escasez, invierno o pleno verano en la zona central. ¿Ok? Y tenemos dos rutas de conservación. Una que es la ruta seca, que es la producción de heno, ¿ya? La enificación, y la otra que es la producción de ensilaje, que es conocida también como ruta húmeda. ¿Ya? Evidentemente, como la enificación, y yo creo que muchos de ustedes conocen el heno, básicamente es pasto deshidratado, se conserva el forraje a través de la deshidratación del mismo, evitando la formación de colonias de microorganismos que puedan degradar y alterar el forraje. ¿Ok? Pero por otro lado, el ensilaje básicamente consiste en la conservación del forraje a través de un proceso de fermentación. El forraje se fermenta gracias a la actividad de microorganismos, ¿ya? Justamente para este forraje fermentado poder conservarlo. ¿Ok? La verdad que ambas técnicas tienen sus pros y sus contras. En el caso del heno, es una técnica que se puede utilizar en zonas que el ambiente lo permitan, como la zona norte del país y la zona central, donde tenemos veranos calurosos y secos que facilitan la producción del heno. ¿Ya? Mientras que en la zona sur, el ensilaje es una opción más adecuada, ya que muchas veces en verano tenemos días de lluvia y en esos días de lluvia, si estamos tratando de enificar el forraje, se puede humedecer y proliferar la aparición de microorganismos que lo degradan. ¿Ya? Por eso el ensilaje es más adecuado para zonas más húmedas y frías de regiones, digamos, más húmedas y frías. Por otro lado, la enificación es bastante barata de hacer, es un proceso que no es costoso. Muchas veces simplemente en el mismo campo se corta el forraje y ahí mismo se deshidrata formando hilera, lo vamos a ver un poco más adelante. Mientras que en el caso del ensilaje se requiere mayor mano de obra, ya que el forraje debe ser picado para que tenga un tamaño adecuado que facilite el proceso de fermentación y después debe ser compactado y cubierto para poder eliminar los bolsones de aire y disminuir al máximo la presencia de oxígeno, ya que como ustedes saben, la fermentación es un proceso que se produce gracias al actuar de microorganismos, pero en condiciones de anoxia, de ausencia de oxígeno. ¿Ok? El ensilaje, el proceso de ensilaje es muy parecido a lo que podría ser la elaboración de chucrut. ¿Ya? El chucrut básicamente es repollo picado que se fermenta. Entonces ustedes, para aquellos que tengan experiencia en comer chucrut, podrán imaginarse cuál es la textura o la consistencia en la cual queda el forraje ensilado, ya que se ha hecho ensilaje con él. Y por eso, debido a que mantiene gran cantidad de humedad, es necesario mantener esta humedad para que los microorganismos puedan trabajar y fermentar el forraje, es que se le conoce como la ruta de conservación húmeda. Bueno, estos métodos de conservación, como yo les mencionaba, permiten aprovechar la producción de forraje extra que hay en las temporadas favorables, en las épocas favorables, para en las temporadas o las épocas de menos producción. ¿Ya?
La gran desventaja de la producción y uso de forraje conservado es el aumento en los costos, ya que, como hemos hablado, el pastoreo directo es la forma más económica de alimentación animal. Producir el forraje conservado, ya sea producir el heno o el ensilaje, tiene costos asociados. El ensilaje más altos que la inificación, pero ambos tienen costos y por lo tanto eso aumenta el precio y el costo de la ración o de la alimentación animal, ya pudiendo incrementar también los costos de producción de carne, leche o fibra, dependiendo del objetivo productivo de la explotación. ¿Ya? Adicionalmente, se requiere de un conocimiento adecuado para asegurar la calidad del forraje conservado, además de cierta infraestructura que permita su correcto almacenamiento. ¿Ok? En cuanto a la enificación, ¿ya? Que es este método, esta ruta seca de conservación del forraje, tenemos que básicamente es un proceso de deshidratación del forraje donde queremos llegar a niveles menores del 15% de humedad. ¿Ok? Ese es el objetivo. Con esos niveles mínimos de humedad aseguramos la conservación del forraje. ¿Ok? De esta manera evitamos ya sea el enmohecimiento, la aparición de moho, de hongo, o la fermentación por acción de microorganismos, ¿ok? Con esos bajos niveles de humedad. La gran mayoría de las especies forrajeras se pueden enificar y son relativamente sencillas y fáciles de hacerlo. Los costos de la enificación tienden a ser menores que los costos asociados a la producción de ensilaje. ¿Ya? Es una técnica que se puede utilizar solo en lugares con condiciones ambientales adecuadas, generalmente una temporada calurosa y seca, como sucede en Chile, especialmente en la zona central del país, que tenemos veranos muy calurosos y secos, ¿ya? El valor nutricional del heno dependerá evidentemente de la especie forrajera que se utiliza en su elaboración, ¿ok? Podemos tener henos de paja de trigo, por ejemplo, que son muy altos en fibra, pero muy bajos en proteína, o henos de alfalfa que tienen un contenido de proteína un poco mayor y que son, desde el punto de vista proteico, mucho más adecuados que alguna paja de trigo o de arroz, por ejemplo. Aquí podemos ver algunas imágenes de las máquinas que enifican. Básicamente lo que se hace es cortar el heno en campo, ¿ya? Dejarlo secar en campo, que se deshidrate en campo, que adquiere este 15% o valores menores de un 15% de humedad, y luego con algunas máquinas empacadoras que en la imagen anterior podíamos ver estos fardos rectangulares, y aquí también algunos cilindros, va a depender de la máquina utilizada, de cómo se empaqueta el heno. ¿Ok? Pero básicamente es se corta en campo, ¿ya? Se deja secar en campo en estas hileras que pueden apreciar. Ustedes pueden ver unas pequeñas hileras de unos 40 o 50 centímetros de altura, ¿ya? O sea, justamente se hacen hileras alargadas y bajas para permitir una correcta deshidratación. Si hiciéramos pilas muy elevadas de heno, la zona central comenzaría a fermentar, ¿ya? Necesitamos que sean pilas más bien bajas para propiciar el aumento de la temperatura, la salida del agua y la buena ventilación en la pila. Y luego vienen las máquinas sobre las hileras de secado, ¿ya? Y van enfardando el, el forraje ya deshidratado. ¿Ok? Muy importante es la correcta conservación del heno. Esto es pasto deshidratado. Por lo tanto, si se expone a la humedad ambiental, ya sea al rocío matutino, a bruma, a niebla o directamente a lluvia, rápidamente el heno va a comenzar a degradarse, a podrirse. Además, como está compactado, la zona central del heno es muy difícil que una vez que se humedece se pueda ventilar y por lo tanto se pueda secar, y muchas veces los productores, por no tener correctos sistemas de almacenaje, galpones con piso de cemento o con piso elevado para que no quede en directo contacto con el suelo, ¿ya? Y techos adecuados, pueden perder toda la producción o todo el heno que han conservado, ¿ya? Así que es muy importante almacenar el heno en bodegas cerradas, con piso elevado, idealmente de cemento, ¿ya? Para evitar que se humedezcan los fardos y comience un proceso de putrefacción o de deterioro, del heno. ¿Ok?
El otro método de conservación es justamente la producción de ensilaje. Ya con esto vamos terminando esta primera clase, que es la vía húmeda de conservación. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver básicamente pilas de ensilaje, ¿ya? Y ya van a entender por qué es importante este tractor. Bueno, básicamente el ensilaje es una técnica de conservación de forraje que se basa en la prefermentación láctica del material vegetal. La idea es que alcance pHs menores a 5, ¿ya? Es decir, el ensilaje es un sistema o es un forraje, un alimento que es ácido y que justamente se busca llegar a estos niveles de acidez para que ya no sea posible la actividad microbiana. La misma actividad microbiana logra la fermentación, permite la acidificación del sustrato, que en este caso es forraje, ¿ok? Y de esa manera logramos evitar la acción de otros microorganismos que puedan deteriorar el ensilaje, ¿ya? En este caso el forraje. Permite una mejor conservación de los nutrientes del forraje, especialmente vitamina. Las vitaminas en la inificación tienden a perderse más, pero en el ensilaje se logran conservar de una mejor manera. Pero el proceso de ensilaje implica mayores inversiones y trabajo, ¿ok? No solo el forraje propiamente tal se puede ensilar, sino que también granos se pueden ensilar fácilmente, rastrojos agrícolas y mezclas de estos elementos, de granos con incluso rastrojos o con forraje, ¿ya? Cuando hablamos de rastrojos agrícolas, son muchas veces todo lo que queda después de una producción agrícola. Si nosotros tenemos una producción de tomate, por ejemplo, a lo que nosotros nos interesa es el fruto y luego toda la estructura de la planta se le puede dar a los animales, ¿ya? O en este caso se puede ensilar. También hay muchos subproductos o desechos de agroindustrias que pueden ser ensilados, como por ejemplo el orujo de la uva, el escobajo de la uva, las pulpas que resultan, digamos, de la producción de jugos, pulpas de tomates o pulpas de algunos otros vegetales. Todo eso también puede ser ensilado, ya sea en forma pura o en mezclas, para poder ser utilizados en alimentación animal, ¿ya? Y aquí en la imagen ustedes pueden ver estos bolos que se llaman, que en el fondo se hacen con una máquina especial. Es bastante común verlas en la zona sur del país, ya desde Concepción hacia el sur en los campos, porque justamente es una misma máquina que corta el forraje, lo chipea. El chipeado es cortar en trozos muy pequeñitos el forraje o cualquier cosa. Cuando hablamos de chipear es justamente cortar en trozos muy pequeños, en chips, ¿ya? Y luego los envuelve en este plástico justamente de manera bien compacta y bien apretada, de manera que no hayan bolsas de aire y se pueda producir la fermentación del forraje que se encuentra adentro de estos bolos en el mismo campo. Como son plásticos gruesos, ¿ya? Y bastante resistentes, la verdad que no importa si llueve o hay un sol fuerte, porque el plástico protege y mantiene en condiciones muy adecuadas para la fermentación, ¿ya? Al interior de este bolo. Básicamente, al igual que pasa con el heno, evidentemente, y con cualquier alimento, con cualquier pienso animal, la calidad del ensilaje depende del tipo de forraje a conservar, ¿ya? El forraje que puede ser ensilado debe ser un forraje con un elevado volumen de hoja y bajo nivel de tallo, ¿ya? Nuevamente, porque necesitamos estructuras muy tiernas y húmedas, y los tallos tienden a tener mayor cantidad de fibra. Se requiere que el forraje o el elemento a ensilar tenga entre un 3 a un 5% de azúcar para poder permitir la actividad de los microorganismos y que los microorganismos justamente conviertan este azúcar en ácido láctico, el lactato, ¿ya? Que es lo que va a permitir la acidificación del ensilaje y su conservación. ¿Ya? Se recomienda incorporar forrajes que tengan un mayor contenido de azúcar, como por ejemplo la vallica, que son los famosos Lolium multiflorum o Lolium perenne. Si no se cuenta con forrajes ricos en azúcares para ensilar, se puede suplementar o agregar algún tipo de melaza. La melaza es un subproducto de la industria azucarera, de la producción de azúcar a partir de remolacha azucarera, y básicamente es una especie de azúcar líquido o chancaca líquida. ¿Ya? Es muy rico en azúcar y evidentemente se puede agregar a la pila de ensilaje para aumentar el contenido de azúcar y permitir la actividad de los microorganismos, ¿ya?
Se debe ensilar rápidamente el forraje cosechado para evitar daños en el mismo, ¿ya? Y la idea es que no demorar desde que se corta el forraje y se chipea más de 3 días para formar el silo. El silo, esta pila que ustedes podían ver en unas imágenes anteriores, ya van y vienen unas imágenes más detalladas y vamos a explicar con mayor detalle, ¿ya? Pero básicamente aquí ustedes pueden ver una imagen. Esta es una pradera de Lolium que justamente es para ensilaje. Se ha dejado crecer bastante alto porque ahora se va a cosechar. Esto se cosecha con máquinas, evidentemente, con máquinas cosechadoras, ¿ya? Y se pica para dar un tamaño adecuado al chip, al trozo de forraje para permitir el ensilaje. Y ustedes pueden ver acá abajo, efectivamente, como una máquina está cosechando maíz forrajero. Ya estas son plantas de maíz que incluso están las mazorcas ya formadas, tienen mazorcas con granos tiernos, con lo que se conoce como grano lechoso. Cuando ustedes compran un choclo en el supermercado o en la feria y lo aprietan, sale un líquido blanco, una leche blanca. Eso es justamente porque es una mazorca fresca, está en estado de grano lechoso. Generalmente el maíz forrajero se cosecha en ese estado, agregando gran cantidad de fibra en las hojas y en los tallos, pero gran cantidad de azúcar que se encuentra en el grano de maíz. ¿Ok? Esta máquina va cosechando, cortando las plantas de maíz e inmediatamente la chipea, la pica para poder tener plantas con un adecuado tamaño, perdón, chips con un adecuado tamaño para el ensilaje. Ustedes pueden ver aquí, así es como queda el follaje o el forraje, perdón, mejor dicho, ya chipeado, de este tamaño, ¿ya? Para poder favorecer la fermentación láctica del forraje, digamos, chipeado, es muy importante compactar muy bien el celaje, ya sea con tracción animal o con tractores. De ahí que ustedes veían esta imagen al principio de esta sección, de cuando comenzamos a hablar del ensilaje, que había un tractor sobre una pila. Justamente se chipea el ensilaje, ya se pica de esta manera y luego se pasa tractores o animales o incluso personas que van pisando la pila, ya que van pisando la pila de forraje chipeado para poder eliminar las bolsas de aire y compactarlo y de esa manera incentivar la fermentación. La idea es que no existan bolsones de aire, porque al haber bolsones de aire significa oxígeno y eso significa que no va a haber una fermentación adecuada, ¿ok? Y eso implica la pérdida de calidad del ensilaje. Es muy importante, como lo hemos mencionado, chipear adecuadamente el forraje obteniendo trozos de 3 a 4 centímetros, ¿ok? De largo, idealmente 1,5. Adicionalmente, mayores en el fondo de chip demoran la digestión del animal, haciendo que su consumo sea, que el animal consuma menos alimento. ¿A qué hace referencia esto? Si los chips son muy grandes, el animal va a consumir, pero rápidamente va a quedar saciado, ¿ya? Y esos tamaños grandes son más difíciles de digerir por parte del animal. Por eso también es muy bueno tratar de obtener un chip lo más pequeño posible. Una vez que la pila ha sido compactada, pisada, digamos, y compactada, se sella, generalmente se sella con algún manto, alguna capa plástica gruesa. Muchas veces también quizás los que han tenido la posibilidad de ir a lechería o a explotaciones ganaderas van a haber visto unas verdaderas piscinas que están tapadas con plástico y arriba tienen neumáticos. Justamente es para poder permitir que el plástico no se levante con el viento o no se dañe y de esa manera mantener cubierto el ensilaje, ¿ok? Para evitar que ingrese aire y mantener las condiciones de anoxia, de falta de oxígeno y propiciar la fermentación, ¿ya? Eh, la, la, el tiempo de ensilaje es de alrededor de unos 25 días y ya una vez sellado, a los 25 días, 30 días, ya se puede ir abriendo muy de a poco en el fondo y poder ir sacando el ensilaje necesario. La idea es que se vaya abriendo de a poco para mantener las condiciones de resguardo de la porción de ensilaje que no va a ser utilizada inmediatamente, que no va a ser consumida por los animales. Si nosotros abrimos inmediatamente la pila de ensilaje, el ensilaje va a quedar expuesto a las condiciones ambientales y eso lo va a deteriorar, ¿ya? Entonces, luego de 25 o 30 días, ya la fermentación está completa y podemos ir abriendo la pila de ensilaje poco a poco para ir sacando
alimento que necesitamos para nuestros animales. ¿Ok? Tipos de silos, aquí esto es para que tengan una clara, básicamente siempre estamos hablando de una pila de ensilaje, de una pila de forraje chipiado que se compacta y se cubre para permitir su fermentación, ¿ya? Pero existen varios tipos. El silo tipo parva es el más fácil de instalar y básicamente es una pila que se cubre, ¿ya? Es de este forraje chipiado que se cubre. Es el más fácil de implementar, como se dice, y si hay buen manejo, prácticamente no hay pérdidas. Hay muchos productores que trabajan el silo tipo parva para sus producciones, pero es importante tener un buen manejo. También se encuentran los silos en trinchera, que tal como su nombre lo indica, se excava una trinchera en el suelo y el ensilaje se pone adentro. Esta trinchera puede estar directamente cavada en la tierra sin ningún tipo de recubrimiento, que no es lo ideal, o lo ideal es que justamente esta trinchera se encuentre recubierta con paredes de cemento, muchas veces se realiza una verdadera piscina, ¿ya? Una especie de piscina, o también algunos productores ocupan algún tipo de geomembrana o plástico grueso para recubrir las paredes de la trinchera, ¿ya? Aquellos explotaciones que tienen más tiempo, que son más antiguas, la verdad que muchas de sus trincheras las recubren con cemento porque continuamente están preparando ensilaje ahí. Y también están los silos en bolsa, que básicamente se realiza con maquinarias de alta tecnología y lo que hacen es hacer estos bolos que habíamos visto al principio, de entre 600 y 700 kilogramos y que están cubiertos con plástico. De esa manera, la misma máquina es la que corta, chipea y envuelve los bolos en plástico, ¿ya? También muchas veces no solo son los bolos, sino que se ocupan verdaderas mangas plásticas de gran tamaño para poner el ensilaje y protegerlo, ¿ya? Permitir la fermentación y protegerlo de las condiciones ambientales. Aquí algunas imágenes, chiquillos. Esto es un silo en parva, como ustedes pueden ver, básicamente es un montículo, ya una pila de ensilaje que se cubre con un plástico. Este plástico encima le pusieron neumático, ya básicamente para evitar que el plástico salga volando. Y en la medida que se va consumiendo, se va abriendo la parva, ya se va abriendo el silo para ir sacando el alimento que se necesita. Ustedes pueden ver que queda muy, muy compactado. En este caso también tenemos un piso de cemento para aislar el forraje del suelo, ¿ya? Y evitar que toda la parte que está en contacto directo, todo el silo que está en contacto directo con el suelo, se deteriore, digamos, debido a la humedad del suelo o otros factores, ¿no? Aquí tenemos silos en trincheras, como les dije, algunos productores cavan la trinchera directamente en el suelo y la recubren con plástico, ¿ya? O con algún tipo de material. Y aquí ustedes pueden ver cómo en el fondo se pasa varias veces el tractor para ir compactando este forraje chipeado, eliminar las bolsas de aire y permitir la correcta fermentación del forraje. Y acá por otro lado pueden ver ustedes cómo esta trinchera, una parte, digamos, está cubierta con cemento y lo otro ya es directamente en tierra, ¿ya? Pero generalmente son estructuras que llevan mucho tiempo ocupándose para realizar el ensilaje. Y ahí ustedes pueden ir viendo cómo poco a poco, en la medida que vamos requiriendo el ensilaje, se va sacando. También esto fácilmente, el piso también es de cemento. Aquí fácilmente puede entrar el tractor con un coloso, con un cargador, cargar el ensilaje, perdón, y llevárselo a los animales. ¿Ya? Estos son imágenes de silos en trincheras. Los silos en bolo, habíamos visto una foto al principio, ¿ya? Esto es muy común verlo en los campos en la zona sur. De hecho, las maquinarias con las que se hace son maquinarias costosas y generalmente lo que sucede es que existe una persona, digamos, que es dueño de esta máquina, ¿ya? Y la arrienda a distintos productores de distintos tamaños para hacer los bolos y de esa manera trabaja en el fondo, ya sea una explotación grande que tiene su propia máquina y para poder sacar mejor rendimiento y generar recursos adicionales, arrienda su máquina a otros campos o personas efectivamente que trabajan
como, como maquinista agrícola en el fondo y llevan su máquina para la producción de estos bolos a los distintos campos. ¿Ya? Eso es muy común y este tipo de nuevo, de ensilaje se ve principalmente en la zona sur, que es donde hay suficiente superficie de forrajeras, ¿ya? Y de cultivos forrajeros para justificar la implementación de una máquina de este costo. Son máquinas costosas que están por sobre las máquinas más simples, seguramente 80, 100 millones de pesos, ¿ya? De ahí hacia arriba. Y este es un silo en bolsa también, pero ya en manga. Ustedes pueden ir viendo cómo aquí hay un tractor con un coloso, con una tolva, que va agregando el ensilaje, digamos, o el forraje chipeado, o también, de nuevo, pueden ser granos o algún tipo de rastrojo, a la manga, se va compactando eso, se va apretando con la ayuda del tractor, justamente para mantenerlo ahí. ¿Ya? Obviamente, al estar en una bolsa plástica, al estar en una estructura de plástico, se mantienen muy bien las condiciones propicias para la correcta fermentación del ensilaje. ¿Ok? Y con eso terminamos, chiquillos, la clase de hoy, esta segunda parte de la clase, ¿ok? Les recuerdo, chiquillos, en la presentación, en la primera diapositiva, presentación que ya está disponible en la semana 12 del aula virtual, se encuentra mi correo electrónico para que puedan hacer cualquier consulta, ¿ya? Estén atentos al aula virtual para poder saber claramente cuáles van a ser, las fechas ya están determinadas, las fechas de los prácticos, están también en la presentación, pero estén atentos para saber la sala o laboratorio en la cual nos juntaríamos a partir del martes 13, si mal no recuerdo. ¿Ok? De nuevo, cualquier duda a mi correo electrónico o al foro que se encuentra disponible en el aula virtual en la semana 12. ¿Ok? Bueno, chiquillos, con esto me despido y espero cualquier consulta o pregunta que tengan. Buenas noches.